El telegrama llegó a la polvorienta estación de Alta, Utah. Fue una sofocante tarde de agosto de 1882, y Clara Catherine Calloway supo, antes de que la mirada del empleado se cruzara con la suya, que su mundo entero estaba a punto de derrumbarse. Había viajado más de 2000 millas desde Boston, hacinada en vagones de tren con bebés llorando y matronas recelosas que susurraban sobre su inusual estatura, solo para descubrir que el hombre que le había prometido matrimonio la vio. Vio su 1,80 m de estatura y decidió que no era lo que él había pedido. Señorita Calloway, dijo el empleado, con la voz tensa por la incomodidad mientras deslizaba el telegrama sobre el mostrador. Esto es del señor Henderson. Dice que ha habido un error. Los dedos enguantados de Clara temblaron al desdoblar el fino papel. Las palabras se veían borrosas, pero el significado era bastante claro. Demasiado alta, no adecuada, se proporciona pasaje de vuelta. Disculpe las molestias. Molestias, como si fuera un paquete de mercancías entregado en el color equivocado. Las otras mujeres de la agencia de novias por correspondencia en Boston le habían advertido. Le dijeron que su altura podría ser un problema, pero Clara estaba lo suficientemente desesperada como para ignorarlas. A sus 23 años, ya había sido rechazada por todos los hombres solteros de su círculo social. La consideraban demasiado alta, demasiado sencilla, demasiado aficionada a los libros para la buena sociedad de Boston. Cuando se le presentó la oportunidad de ir al oeste, se aferró a ella como una náufraga a un trozo de madera. Estaba segura de que los hombres de la frontera serían diferentes, más prácticos, menos preocupados por asuntos tan superficiales. Se había equivocado catastróficamente. Señorita Calloway, dijo el empleado de nuevo, ahora con un tono más suave. ¿Se encuentra bien? Clara enderezó la espalda, forzándose a mirarlo a los ojos con toda la dignidad que pudo reunir. Estoy perfectamente bien, gracias. ¿Hay algún hotel en el pueblo donde pueda alojarme mientras hago mis arreglos? El Silver Pine acepta huéspedes, dijo él, señalando vagamente hacia la calle principal. Pero señorita, si no le importa que lo diga, quizá quiera esperar unos días antes de volver al este. El próximo tren no sale hasta el jueves, y eso le da tiempo para considerar sus opciones. Opciones. ¿Qué opciones tenía una novia por correspondencia deshonrada en un pueblo donde pronto todos sabrían que había sido rechazada? Clara reunió lo que quedaba de su orgullo, recogió sus 2 gastadas maletas de viaje y salió al brutal sol de la tarde. Alta era más pequeña de lo que había imaginado. Estaba enclavada en un valle rodeado de montañas que se alzaban como centinelas contra el brillante cielo azul. La calle principal constaba de unas 2 docenas de edificios, una mezcla de tiendas con falsas fachadas y cabañas toscamente labradas que hablaban de los orígenes mineros del pueblo. El polvo flotaba en el aire, removido por algún caballo y carro ocasional, y el sonido lejano de martillazos resonaba desde algún lugar más allá de la tienda general. El Hotel Silver Pine fue bastante fácil de encontrar. Era una estructura de 2 pisos con un porche hundido y ventanas que necesitaban una limpieza. Clara empujó la puerta y se encontró en un vestíbulo oscuro que olía a humo de tabaco y jabón de lejía. Una mujer de unos 50 años levantó la vista desde detrás del mostrador. Sus agudos ojos examinaron el polvoriento vestido de viaje de Clara y la evidente calidad de sus guantes de cuero. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la mujer. Necesito una habitación, por favor, dijo Clara, dejando sus maletas en el suelo con un golpe que levantó una pequeña nube de polvo. Para 3 noches, posiblemente 4. Las cejas de la mujer se arquearon ligeramente. Usted es la que Henderson mandó a buscar, ¿no es así? El calor inundó las mejillas de Clara, pero mantuvo la voz firme. Lo era. Parece que ha habido un cambio de planes porque soy demasiado alta. La voz de la mujer no contenía juicio, solo curiosidad, al parecer. Entonces, la mujer hizo un sonido despectivo en el fondo de su garganta. Thomas Henderson es un tonto. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Mi nombre es Ruth Daniels y soy la dueña de este establecimiento. Puede quedarse con la habitación del final del pasillo de arriba por 50 centavos la noche. Las comidas están incluidas si come a horas razonables. Es usted muy amable, dijo Clara,
buscando en su bolso las monedas necesarias. Sus fondos ya estaban peligrosamente bajos, pero no tenía otra opción. Gracias. Ruth aceptó el pago y le entregó una llave deslustrada. La cena es a las 6. Parece que necesita una comida decente y una buena noche de sueño. Las cosas siempre se ven mejor por la mañana. Clara lo dudaba mucho, pero asintió en agradecimiento y subió la estrecha escalera hasta su habitación. Era pequeña y austera. Contenía solo una cama estrecha, un lavabo y una única silla colocada cerca de la ventana. Dejó sus maletas y se hundió en la silla, mirando la polvorienta calle de abajo. El peso de su situación finalmente se desplomó sobre ella. No tenía un hogar al que regresar. Sus padres habían muerto 3 años antes, dejándola con apenas dinero suficiente para mantener su habitación alquilada en una pensión. Su puesto como institutriz había terminado cuando la familia se mudó a Europa, y sus perspectivas de encontrar otro empleo eran sombrías. La agencia de novias por correspondencia le había parecido un milagro, una oportunidad de empezar de nuevo en un lugar donde su altura y su falta de belleza importarían menos que su capacidad para trabajar duro y administrar un hogar. Ahora no tenía nada, menos que nada. Tenía el precio de un billete de tren de vuelta a Boston y quizás lo suficiente para sobrevivir un mes, tal vez 2 si era muy cuidadosa. Después de eso, estaría en la indigencia, obligada a buscar trabajo en una fábrica o algo peor. Clara apoyó la frente en el cristal calentado por el sol y se permitió llorar durante exactamente 5 minutos. Luego se lavó la cara, se puso un vestido limpio y bajó para enfrentar lo que viniera después. El comedor estaba junto al vestíbulo del hotel. Era un espacio largo y estrecho con varias mesas cubiertas de hule. Un puñado de hombres estaban sentados dispersos, comiendo con la determinación de quienes trabajan duro para ganarse la vida. Clara eligió una mesa cerca de la ventana y se sentó, tratando de hacerse lo más pequeña y discreta posible. Ruth apareció con un plato de estofado de ternera y pan de maíz. «Coma», le ordenó. «Parece medio muerta de hambre». Clara no se había dado cuenta de cuánta hambre tenía hasta que tuvo la comida delante. Comió lentamente, tratando de mantener una apariencia de comportamiento femenino, a pesar de su apetito voraz. El estofado estaba bueno, espeso con patatas y zanahorias, y el pan de maíz todavía estaba caliente del horno. Estaba casi terminando cuando la puerta se abrió y entró un hombre. Traía consigo el olor a cuero y caballos y algo indefiniblemente masculino. Clara levantó la vista automáticamente y luego se encontró mirándolo fijamente. Era alto, muy alto, de al menos 1,90 m. Tenía hombros anchos y la complexión de alguien que pasaba sus días haciendo trabajo físico duro. Su cabello oscuro necesitaba un corte y una barba de varios días ensombrecía su mandíbula. Llevaba vaqueros polvorientos y una camisa azul descolorida, y sus botas estaban rosadas y gastadas. Pero fue su rostro lo que captó la atención de Clara. Era anguloso y curtido por el sol, con ojos grises que parecían abarcarlo todo de una vez. Esos ojos recorrieron la habitación y se posaron en Clara. Se abrieron ligeramente y ella se dio cuenta, con una sacudida, de que él la estaba mirando con la misma intensidad sorprendida que ella le dirigía a él. Ruth se acercó apresuradamente, rompiendo el hechizo. «¿Cole?» Empezaba a pensar que no vendrías esta noche. «Lo siento, Ruth. Tuve problemas con la cerca en el Pasto del Norte». Su voz era profunda y áspera, con el ligero acento que Clara había notado en muchos de los hombres del oeste que había conocido. «Tengo tanta hambre que podría comerme un caballo». «Bueno, tendrás que conformarte con ternera. Siéntate y te traeré un plato». Él asintió y se dirigió a una mesa al otro lado de la habitación. Al pasar junto a Clara, sus miradas se encontraron de nuevo, y ella sintió un extraño aleteo en el pecho que no tenía nada que ver con el hambre. Ruth regresó con su comida y Clara la oyó decir en voz baja: «Esa es la novia por correspondencia de Henderson». O lo era de todos modos, la devolvió. ¿La devolvió? La voz del hombre se alzó con incredulidad. ¿Por qué demonios haría eso? Dice que es demasiado alta. Hubo un momento de silencio y luego el hombre se rió. No fue que una risa burlona,
sino de genuina diversión. ¿Demasiado alta? Ese pequeño miserable se quejó de que era demasiado alta. «Baja la voz, Cole», sisió Ruth. La pobre chica ya está bastante avergonzada. Pero Clara había oído cada palabra y, a pesar de su vergüenza, sintió una pequeña chispa de calidez ante el evidente desdén del hombre por el razonamiento de Henderson. Terminó su comida rápidamente y se retiró a su habitación. Allí pasó la noche mirando al techo e intentando formular algún tipo de plan para su futuro. El sueño llegó a intervalos y se despertó antes del amanecer con una sensación de determinación que la sorprendió. No volvería a Boston como un perro apaleado. Se quedaría en Alta unos días, exploraría sus opciones y vería si había alguna manera de ganarse la vida aquí. Tenía habilidades de secretaria, sabía cocinar y coser, y no le tenía miedo al trabajo duro. Seguramente había algo que podía hacer. Después del desayuno, recorrió la calle principal, deteniéndose en cada negocio para preguntar por empleo. La tienda general no necesitaba ayuda. El dueño del salón se rió en su cara. La modista ya tenía 2 asistentes. Al mediodía, la determinación inicial de Clara flaqueaba. Empezaba a pensar que regresar a Boston podría ser su única opción después de todo. Estaba de pie fuera del establo, tratando de decidir si valía la pena la humillación de preguntar si necesitaban a alguien para limpiar los establos cuando una voz detrás de ella dijo: «Señorita Calloway». Se giró y encontró al hombre alto de la noche anterior de pie, a unos metros de distancia, con el sombrero en las manos. De cerca, era aún más imponente, y tuvo que inclinar la cabeza solo un poco para mirarlo a los ojos. Fue una experiencia inusual y extrañamente agradable. «Sí», dijo ella, tratando de mantener la voz firme. «Mi nombre es Cole Vance. Soy dueño de un rancho a unas 5 millas al norte del pueblo». Cambió de peso, pareciendo inusualmente torpe para un hombre tan grande. «Ruth me dijo que está buscando trabajo». El corazón de Clara comenzó a latir más rápido. «Lo estoy. ¿Sabe de algún puesto disponible?» «Bueno, resulta que me vendría bien algo de ayuda en el rancho. Mi ama de llaves renunció el mes pasado para irse a vivir con su hija a California y he estado haciendo un desastre desde entonces». Hizo una pausa y luego añadió rápidamente: «Sería totalmente apropiado. Tendría su propia cabaña, separada de la casa principal, y le pagaría $30 al mes, más alojamiento y comida». $30 al mes. Era más de lo que había ganado como institutriz, y venía con vivienda. Clara se sintió mareada de alivio, pero se obligó a pensar racionalmente. «¿Cuáles serían mis deberes, señor Vance?» «Cocinar principalmente, algo de limpieza, tal vez ayudar con el jardín si le apetece. Tengo 2 peones que viven en el barracón, así que cocinaría para 4 personas en total». La miró directamente a los ojos. «Seré honesto con usted, señorita Calloway. Es un trabajo duro y el rancho está aislado, pero soy un hombre decente y le doy mi palabra de que sería tratada con respeto». Había algo en su mirada firme que hizo que Clara le creyera. Más que eso, había algo en él que la impulsaba a decir que sí, aunque aceptar un empleo de un hombre extraño en un lugar desconocido era precisamente el tipo de decisión imprudente que la había metido en este lío en primer lugar. «¿Cuándo necesitaría que empezara?», preguntó. Una sonrisa transformó su rostro, suavizando las líneas duras y haciéndolo parecer más joven. «¿Sería mañana demasiado pronto? Puedo traer un carro para recogerla a usted y sus cosas a primera hora de la mañana». «Mañana sería perfecto», dijo Clara, y por primera vez desde que recibió aquel terrible telegrama, sintió algo que podría haber sido esperanza. Cole llegó al Silver Pine justo después del amanecer de la mañana siguiente. Conducía un robusto carro tirado por 2 caballos de aspecto paciente. Clara esperaba en el porche con sus maletas, vestida con su atuendo de viaje más práctico. Ruth le había dado un gesto de aprobación en el desayuno y le había puesto un paquete de sándwiches en las manos para el viaje, aunque el rancho estaba a menos de 1 hora de distancia. «Buenos días, señorita Calloway», dijo Cole, saltando del asiento del carro con una gracia fácil que desmentía su tamaño. «Déjeme coger esas maletas». Cargó su equipaje en la parte trasera del carro sin aparente esfuerzo, y luego le ofreció la mano para ayudarla a subir al asiento.
Su palma era callosa y cálida, y Clara sintió de nuevo ese extraño aleteo en el pecho cuando sus dedos se cerraron alrededor de los de ella. Se acomodó en el banco, muy consciente de su presencia a su lado, mientras él tomaba las riendas y guiaba a los caballos hacia el norte, fuera del pueblo. La mañana era fresca y clara, con la promesa de calor por venir. A medida que dejaban Alta atrás, el paisaje se abría en praderas onduladas salpicadas de salvia y flores silvestres. Las montañas se cernían más cerca, sus picos aún con manchas de nieve a pesar del calor del verano. Clara se había criado entre el ladrillo y la piedra de Boston, y la vasta apertura del paisaje del oeste la asustaba y la emocionaba a la vez. «Es hermoso», dijo en voz baja. Cole la miró con expresión complacida. «Lo es. Compré el rancho hace 3 años, justo después de dejar la caballería. Me costó la mayoría de mis ahorros, pero valió la pena. Hay algo en trabajar tu propia tierra, construir algo que es tuyo. Es difícil de explicar. Estuviste en la caballería durante 6 años. Me alisté cuando tenía 18 años, recién salido de la granja en Kansas, pensando que iba a ver el mundo. Sonrió, pero había una sombra en sus ojos. Vi suficiente. Cuando terminó mi alistamiento, tomé mi paga y vine aquí. Alta apenas comenzaba entonces, en su mayoría mineros y algunos rancheros. La tierra era barata y pensé que podría salir adelante. ¿Y lo ha conseguido?, preguntó Clara. Salir adelante, quiero decir. Algunos años son mejores que otros. El invierno pasado fue duro. Perdí un buen número de cabezas de ganado por el frío, pero este verano ha sido bueno. Y tengo un contrato para vender carne a la compañía minera de Park City. Si puedo aumentar el rebaño y mantener bajos los costos, debería poder obtener una ganancia real en otro año o dos. Le lanzó una mirada de reojo. Lo siento, probablemente la estoy aburriendo con toda esta charla sobre ganado y negocios. En absoluto, dijo Clara con sinceridad. Es interesante. Sé muy poco sobre ranchos. Bueno, aprenderá más de lo que nunca quiso saber viviendo aquí. Aunque le prometo que intentaré no hablarle hasta por los codos sobre los precios de la carne en la cena. Cayeron en un silencio cómodo, y Clara se encontró relajándose por primera vez en días. Había algo firme y tranquilizador en Cole Vance, algo que la hacía sentir segura, a pesar de que se adentraba en la naturaleza con un hombre que conocía desde hacía menos de 24 horas. El rancho apareció gradualmente, anunciándose primero con un arco de madera desgastado que cruzaba el camino. Las palabras Rancho Vance estaban talladas en el travesaño. Más allá, apareció un grupo de edificios. Una casa de 2 pisos con un amplio porche, un granero grande, una cabaña más pequeña apartada entre un grupo de álamos y varias dependencias en diferentes estados de reparación. «Esa es su cabaña», dijo Cole, señalando la estructura entre los árboles. «Es pequeña, pero tiene una buena estufa y el techo no gotea. Arreglé la chimenea el mes pasado, así que debería ser acogedora en invierno». Detuvo el carro frente a la cabaña y saltó para ayudarla a bajar. De cerca, Clara pudo ver que la cabaña era efectivamente pequeña, pero había sido encalada recientemente y tenía cortinas en las ventanas. Un estrecho porche se extendía por el frente y alguien había plantado malvarrosas junto a los escalones. A mi ama de llaves, la señora Morrison, le encantaban las flores, explicó Cole, al ver hacia dónde miraba ella. Me hizo prometer que las regaría después de que se fuera. He hecho lo que he podido, pero han visto días mejores. Clara sonrió. Son preciosas. Él llevó sus maletas adentro y Clara lo siguió, entrando en una única habitación grande que servía como sala de estar y dormitorio. Había una cama estrecha contra una pared, una pequeña mesa con 2 sillas, una cómoda y una estufa de hierro negro que parecía bien mantenida. Todo estaba limpio, aunque un poco polvoriento por el desuso, y había una alfombra de trapo en el suelo que añadía un toque de color. «Es perfecta», dijo Clara, y lo decía en serio. Después de la incertidumbre de los últimos días, tener un espacio propio se sentía como un lujo increíble. Cole dejó las maletas y se giró para mirarla. Su expresión era seria. «Quiero que se sienta segura aquí, señorita Calloway. Si alguna vez necesita algo, o si alguien le causa problemas, venga directamente a mí. Eso incluye a mis peones.
Son buenos hombres, pero si alguno de ellos se pasa de la raya, quiero saberlo. Gracias, señor Vance. Se lo agradezco. Cole, dijo él, aquí no somos muy de formalidades. Y la llamaré Clara si le parece bien. Me parece bien, dijo ella, y algo en la forma en que él dijo su nombre hizo que su pulso se acelerara. Le mostró el resto del rancho, presentándole a los dos peones, Jack y Pete, quienes la miraron con curiosidad, pero se tocaron el ala del sombrero respetuosamente. El granero era impresionante, con establos para una docena de caballos y un pajar lleno de heno. Detrás había un gallinero que necesitaba una limpieza urgente y un huerto que era más maleza que verduras. Sé que es un poco un desastre, admitió Cole mientras inspeccionaban el jardín descuidado. La señora Morrison mantenía todo en orden, y no me di cuenta de cuánto hacía hasta que se fue. El último mes no ha sido más que comidas quemadas y platos sucios. Clara se arremangó. Bueno, será mejor que empecemos entonces. Pasaron el resto del día trabajando juntos, Clara en la cocina de la casa principal y Cole ayudándola a acarrear agua y cortar leña para la estufa. La cocina era grande y bien equipada, con una buena estufa y muchas ollas y sartenes, aunque todo necesitaba una limpieza a fondo. Clara encontró harina, manteca y carne seca en la despensa, junto con patatas y cebollas. Y para la noche había logrado producir un estofado decente y una tanda de galletas. Cuando tocó la campana de la cena, Cole apareció con Jack y Pete, los tres hombres recién lavados y con aspecto hambriento. Se sentaron alrededor de la gran mesa de madera en la cocina, y Clara sirvió la comida, sintiéndose extrañamente nerviosa por su reacción. Cole probó un bocado de estofado, masticó pensativamente y luego sonrió. Esto es lo mejor que he probado en un mes, quizás más. Es solo estofado, dijo Clara, pero se sintió absurdamente complacida. Es un buen estofado, dijo Jack. Era un hombre enjuto de unos 30 años con el pelo decolorado por el sol y un ceño fruncido permanente. Sin ofender, jefe, pero su cocina es terrible. No me ofendo, dijo Cole con suavidad. Mi cocina es terrible. Por eso contraté a Clara. Pete, que era más joven y más callado que Jack, asintió enfáticamente. Bienvenida al rancho, señorita Clara. Estamos muy contentos de que esté aquí. Durante la cena, Clara se enteró de que Jack había estado trabajando en el rancho desde que Cole lo compró y Pete se había unido el año anterior. Ambos hombres eran de buen carácter y trabajadores. Y la trataron con una cortesía que la tranquilizó. La conversación fluyó fácilmente, tocando temas del rancho y chismes locales, y Clara se encontró riendo de las secas observaciones de Jack sobre algunos de los residentes más excéntricos de Alta. Después de la comida, los hombres ayudaron a recoger la mesa y luego se dirigieron al barracón, dejando a Clara y Cole solos en la cocina. Él insistió en ayudarla a lavar los platos, trabajando a su lado en el gran fregadero, mientras la luz del atardecer se desvanecía fuera de la ventana. Gracias por darme esta oportunidad, dijo Clara en voz baja. Sé que fue bastante repentino y no tenía ninguna razón real para confiar en mí. Cole guardó silencio por un momento. Su mano se detuvo en el agua jabonosa. ¿Puedo ser honesto con usted sobre algo? Por supuesto. Cuando Ruth me contó lo que hizo Henderson, devolverla por su altura, me enfadé. Realmente enfadado. He conocido a Henderson un par de veces, y es exactamente el tipo de tonto de mente estrecha que juzga a las personas por cosas que no importan. Se giró para mirarla, sus ojos grises serios, y cuando la vi sentada en el comedor de Ruth, pensé que era la mujer más llamativa que había visto en mi vida. Alta, orgullosa y hermosa. No podía entender cómo alguien podía mirarla y ver algo malo. A Clara se le cortó la respiración. Nadie la había llamado hermosa antes. Atractiva, quizás, presentable, pero nunca hermosa. Le ofrecí el trabajo porque realmente necesito ayuda, continuó Cole, pero mentiría si dijera que esa fue la única razón. Quería una oportunidad de conocerla mejor. Y espero que, si las cosas funcionan, quizás quiera quedarse aquí. No solo como mi ama de llaves. ¿Qué quiere decir?
La voz de Clara salió apenas como un susurro. Quiero decir que tengo 30 años y he estado solo el tiempo suficiente. Construí este rancho con la esperanza de formar una familia también, una vida con alguien. Extendió la mano y muy suavemente le colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Sé que acabamos de conocernos y quizás estoy yendo demasiado rápido. Pero Clara, cuando te miro, veo a alguien con quien podría pasar mi vida. Alguien que es exactamente perfecta, tal como es. El corazón de Clara latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Cole apenas lo conozco. Lo sé. Y no te estoy pidiendo una respuesta ahora mismo. Solo te pido que le des una oportunidad a esto. Dame la oportunidad de demostrar que digo la verdad, que eres perfecta exactamente como eres, que eres justo de mi estatura. Sonrió al decir las últimas palabras, y Clara se encontró sonriendo a través de lágrimas repentinas. Toda su vida había sido demasiado. Demasiado alta, demasiado sencilla, demasiado seria, demasiado aficionada a los libros. Y aquí estaba este hombre fuerte, amable e increíblemente atractivo, diciéndole que era exactamente perfecta. Me gustaría, dijo ella, me gustaría darle una oportunidad a esto. El beso fue suave y dulce, nada como los besos rudos y exigentes que había leído en las novelas. Cole le tomó el rostro entre las manos, sus pulgares secando sus lágrimas, y presionó sus labios contra los de ella con una ternura que le debilitó las rodillas. Cuando finalmente se separaron, Clara se sintió mareada, sin aliento y más viva que nunca en su vida. Durante las semanas siguientes, Clara se adaptó a la vida en el rancho con sorprendente facilidad. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno para los hombres. Pasaba las mañanas limpiando, lavando y cuidando el jardín, y dedicaba las tardes a cocinar y remendar. Era un trabajo duro, más duro que cualquier cosa que hubiera hecho como institutriz, pero también era profundamente satisfactorio. Había algo profundamente gratificante en ver los resultados tangibles de su trabajo, en transformar la descuidada casa del rancho en un hogar confortable. Pero eran las noches lo que más atesoraba. Después de que Jack y Pete se hubieran ido al barracón y ella y Cole tuvieran la casa para ellos solos, se sentaban en el porche mientras el sol se ponía sobre las montañas, hablando de todo y de nada. Cole le contó sobre su infancia en Kansas, sobre sus años en la caballería, sobre sus sueños para el rancho. Clara compartió historias de Boston, de sus padres y sus años como institutriz, de los libros que amaba y los lugares que soñaba con ver. Y lentamente, con cuidado, se enamoraron. No fue la pasión dramática y abrumadora de los libros de cuentos. Fue algo más tranquilo, construido sobre el trabajo compartido, la risa y el simple placer de la compañía del otro. Era Cole enseñándole a montar, sus manos firmes en su cintura, mientras la ayudaba a subir a la yegua mansa que había elegido para ella. Era Clara aprendiendo a hacer su pastel de manzana favorito, viendo cómo se le iluminaba el rostro cuando daba el primer bocado. Eran besos robados en el granero, abrazos tiernos en el jardín y largas conversaciones bajo las estrellas. Una tarde a finales de septiembre, mientras el primer frío del otoño se colaba en el aire, Cole tomó la mano de Clara y la llevó hasta el arroyo que atravesaba la propiedad. Los álamos comenzaban a volverse dorados, y el agua borboteaba sobre piedras lisas, capturando los últimos rayos del sol poniente. He estado pensando, dijo Cole, su pulgar trazando círculos en el dorso de su mano, sobre lo que dije esa primera noche, sobre querer que te quedaras, no solo como mi ama de llaves. El pulso de Clara se aceleró. Yo también he estado pensando en eso. Te amo, Clara. Te he amado desde el momento en que te vi sentada en el comedor de Ruth, tan orgullosa y valiente a pesar de todo lo que te había pasado. Amo tu altura, tu fuerza y tu amabilidad. Amo la forma en que tarareas mientras cocinas y la forma en que discutes conmigo sobre política y la forma en que no le tienes miedo al trabajo duro. Se arrodilló, sacando una pequeña caja de madera de su bolsillo. Amo todo de ti y quiero pasar el resto de mi vida demostrándolo. Clara Catherine Calloway, ¿quieres casarte conmigo?
Dentro de la caja había un simple anillo de oro con un pequeño zafiro perfecto. Clara lo miró a través de las lágrimas, su corazón tan lleno que pensó que podría estallar. Sí, susurró. Sí, Cole, me casaré contigo. Él se levantó y la tomó en sus brazos, haciéndola girar mientras ella reía y lloraba al mismo tiempo. Cuando finalmente la bajó, la besó con una pasión que la dejó sin aliento, y Clara supo con absoluta certeza que había encontrado su lugar. Se casaron 3 semanas después en la pequeña iglesia de Alta, con Ruth y los peones del rancho como asistentes, junto con la mitad del pueblo. Clara llevaba un vestido nuevo de lana azul oscuro que Ruth le había ayudado a coser, y Cole llevaba su mejor traje y parecía lo suficientemente nervioso como para desmayarse. El reverendo Matthews ofició la ceremonia, su voz retumbando en el pequeño espacio. Y cuando Cole besó a su novia, Jack y Pete vitorearon lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ventanas. La recepción se celebró en el Hotel de Ruth, con comida, música y baile que duró hasta bien entrada la noche. Clara bailó con Cole, luego con Jack y Pete, y luego con varios de los mineros que trabajaban en las minas de las montañas. Todos querían felicitarla, decirle la suerte que tenía Cole, lo hermosa que se veía, lo felices que estaban por ambos. Pero el momento que Clara más atesoró fue cuando Thomas Henderson apareció en la puerta, con el rostro rojo de lo que podría haber sido vergüenza o ira. Se quedó allí un largo momento, mirando a Clara con su atuendo de boda antes de darse la vuelta y marcharse sin decir una palabra. Ruth se acercó al codo de Clara, con un vaso de ponche en la mano y una sonrisa satisfecha en el rostro. Eso debe sentirse bien. ¿Qué debe sentirse bien? Preguntó Clara, aunque sabía perfectamente. Que él vea lo que dejó ir, que se dé cuenta del tonto que fue. Clara observó a Cole al otro lado de la habitación, riendo de algo que Jack estaba diciendo. Sus dos ojos grises brillantes de felicidad. Cuando él sintió su mirada, levantó la vista y sonrió, y el corazón de Clara se hinchó de amor. Casi le estoy agradecida, dijo ella en voz baja. Si no me hubiera rechazado, nunca habría conocido a Cole, nunca habría encontrado esta vida, este lugar al que pertenezco. Ruth chocó su vaso contra el de Clara, por las novias por correspondencia rechazadas y los hombres lo suficientemente inteligentes como para ver su valía. Brindo por eso, dijo Clara, y lo hizo. Los recién casados regresaron al rancho esa noche, conduciendo a través de la oscuridad bajo un dosel de estrellas. Cole había trasladado las pertenencias de Clara a la casa principal esa mañana, al gran dormitorio del segundo piso que él había ocupado solo durante 3 años. Ahora, mientras subían las escaleras juntos, Clara sintió un aleteo de nerviosismo mezclado con anticipación. Cole pareció sentir su incertidumbre. Tomó sus dos manos entre las suyas y dijo, «Podemos ir tan lento como necesites. No hay prisa». Pero Clara no quería ir despacio. Había esperado toda su vida para sentirse como se sentía cuando Cole la tocaba, y no iba a desperdiciar ni un momento más. Se estiró y lo atrajo hacia un beso, vertiendo todo su amor, deseo y alegría en él. Y Cole respondió con una pasión que la hizo olvidar sus nervios. Su noche de bodas fue tierna, dulce y absolutamente perfecta. Cole fue gentil con ella, paciente y atento. Y cuando Clara finalmente se durmió en sus brazos, se sintió más querida y amada de lo que jamás había soñado posible. La vida en el rancho se asentó en un ritmo cómodo. El primer invierno fue duro, con la nieve acumulándose hasta los alféizares de las ventanas y temperaturas tan bajas que el agua en el granero se congelaba. Pero la casa estaba cálida y bien abastecida, y Clara encontró una profunda satisfacción en las sencillas rutinas de cocinar, limpiar y cuidar a su esposo. Cole pasaba sus días cuidando el ganado, reparando cercas y haciendo las 100 otras tareas que mantenían el rancho en funcionamiento. Y sus noches frente al fuego con Clara, leyendo, hablando o simplemente sentados en un cómodo silencio. Para la primavera, Clara supo que estaba embarazada. Esperó hasta estar segura antes de decírselo a Cole, y cuando finalmente lo hizo, su reacción fue todo lo que había esperado. La levantó y la hizo girar, gritando de alegría. Luego, inmediatamente la sentó y comenzó a preocuparse por ella.
insistiendo en que se sentara, preguntándole si necesitaba algo, preocupado de que la hubiera estado dejando trabajar demasiado. Cole, estoy embarazada, no soy frágil, dijo Clara, riendo. Las mujeres tienen bebés todo el tiempo. No mi esposa, dijo Cole con firmeza. Mi esposa es especial y va a ser cuidada como es debido. Cumplió su palabra, contratando a una joven del pueblo para ayudar con las tareas más pesadas y revoloteando sobre Clara como una gallina ansiosa. Era a partes iguales entrañable y exasperante, y Clara se encontraba constantemente asegurándole que estaba bien. El bebé estaba bien. Todo iba exactamente como debía. Su hijo nació en diciembre, justo en medio de una ventisca que los atrapó a todos en la casa durante 3 días. El parto fue largo y difícil, y hubo momentos en que Clara temió que algo saliera mal. Pero Ruth hizo el viaje desde el pueblo antes de que llegara lo peor de la tormenta, y su presencia firme y su conocimiento práctico ayudaron a Clara a superar lo peor. Cuando el bebé finalmente llegó, llorando con la cara roja y absolutamente perfecto, Cole lloró abiertamente. Sostuvo a su hijo con manos temblorosas, mirando el pequeño rostro con una expresión de tal asombro y amor que Clara se enamoró de él de nuevo. Lo llamaron Christopher y se convirtió en un niño robusto y alegre al que le encantaba seguir a su padre por el rancho. 1 año y medio después, Clara dio a luz a una hija a la que llamaron Catherine, que tenía la altura de su madre y los ojos grises de su padre. 2 años después llegó otro hijo, Charles, que era tranquilo y pensativo, y no amaba nada más que escuchar a Clara leer cuentos junto al fuego. El rancho prosperó junto con la familia. Los contratos de ganado de Cole se expandieron, y pudo contratar más ayuda y comprar tierras adicionales. Construyeron un barracón adecuado para los peones y añadieron un segundo piso al granero. El jardín que Clara había recuperado ese primer verano se convirtió en un exuberante oasis que proporcionaba verduras para la familia y suficiente extra para vender en el pueblo. Pero más que el éxito material, el rancho se convirtió en un hogar lleno de amor y risas. La educación de Clara en el este resultó invaluable para enseñar a los niños a leer y escribir. Y el conocimiento práctico de Cole les enseñó a montar, a enlazar y a cuidar de los animales. Jack y Pete se convirtieron en tíos queridos que malcriaban a los niños descaradamente. Y Ruth era una visitante frecuente que traía regalos y chismes del pueblo. En su 5º aniversario de bodas, Cole sorprendió a Clara con un viaje a Salt Lake City, su primer viaje real desde que había llegado a Utah. Dejaron a los niños con Ruth y pasaron 3 días gloriosos explorando la ciudad, alojándose en un buen hotel, cenando en restaurantes y asistiendo a un concierto en el teatro de Salt Lake. Fue maravilloso y emocionante, pero lo que Clara más recordaba fue el viaje de regreso a casa. Sentada junto a Cole en el carro mientras el rancho aparecía a la vista, sintiendo una oleada de pura alegría al ver a sus hijos correr para recibirlos. ¿Eres feliz?, preguntó Cole esa noche mientras yacían juntos en la oscuridad de su dormitorio. Más feliz de lo que jamás pensé posible, dijo Clara con sinceridad. A veces pienso en ese telegrama, en lo devastada que estaba cuando Henderson me rechazó, y no puedo creer cómo salieron las cosas. Si alguien me hubiera dicho entonces que terminaría aquí contigo, con esta vida, no lo habría creído. Yo tampoco lo habría creído, dijo Cole. Estaba tan solo antes de que llegaras. Tenía el rancho, pero se sentía vacío. Simplemente seguía la rutina, esperando que algo cambiara. Y entonces apareciste tú, sentada en el comedor de Ruth, y todo cambió. Porque era alta, dijo Clara con una sonrisa. Porque eras perfecta. Porque eras justo de mi estatura. La acercó más, sus brazos cálidos y fuertes a su alrededor. Te amo, Clara Vance. Te amaré hasta el día de mi muerte. Y yo te amo a ti, susurró Clara de vuelta. Siempre. Los años continuaron su marcha, marcados por el cambio de las estaciones y el crecimiento de los niños. Christopher creció alto como sus padres, superando incluso la altura de Cole, y mostró un talento natural para la ganadería. Catherine heredó el amor de su madre por los libros y la cabeza de su padre para los negocios, y pasaba horas ayudando a Cole a administrar las cuentas del rancho. Charles descubrió un don para trabajar con caballos,
entrenándolos con una paciencia y gentileza que asombraba a todos. A medida que los niños crecían, Clara se encontró con más tiempo para dedicarse a sus propios intereses. Fundó una pequeña escuela en Alta, enseñando a los hijos de mineros y rancheros que no tenían otro acceso a la educación. Se reunían 2 veces por semana en una habitación sobre la tienda general, y a Clara le encantaba cada momento. Cole la apoyó por completo, orgulloso de la diferencia que estaba marcando en la comunidad. El pueblo creció junto con ellos. Alta se transformó de un rudo campamento minero a un pueblo propiamente dicho, con un periódico, un banco e incluso una pequeña biblioteca que Clara ayudó a establecer. Llegaron nuevas familias, atraídas por la promesa de tierra y oportunidad, y el Rancho Vance se hizo conocido como una de las operaciones más exitosas del territorio. Pero el éxito no cambió la naturaleza fundamental de la relación de Clara y Cole. Siguieron siendo socios en el sentido más verdadero, trabajando juntos para construir su vida y criar a sus hijos. Todavía se sentaban en el porche por las noches, todavía se robaban besos en el granero, todavía hablaban durante horas de todo y de nada. La pasión de sus primeros días maduró en un amor profundo y duradero que solo se hizo más fuerte con el tiempo. Cuando Christopher cumplió 18 años, anunció su intención de estudiar agricultura en la Universidad de Salt Lake City. Clara sintió una punzada al pensar en la partida de su primogénito, pero también estaba inmensamente orgullosa de su ambición. Cole lo ayudó a prepararse para el viaje, dándole consejos y advertencias y, lo más importante, la seguridad de que siempre tendría un hogar al que regresar. Catherine lo siguió 2 años después, decidida a convertirse en maestra como su madre. Charles se quedó en el rancho, asumiendo cada vez más responsabilidades a medida que Cole comenzaba a bajar el ritmo. A los 55 años, Cole todavía era fuerte y capaz, pero los años de trabajo duro le habían pasado factura. Le dolían las articulaciones por las mañanas y se cansaba más fácilmente que antes. Clara notó estos cambios y se adaptó en consecuencia, asegurándose de que no se excediera en el trabajo, preparando alimentos que aliviaran su malestar y simplemente estando allí para apoyarlo como él siempre la había apoyado a ella. Sus hijos, cuando los visitaban, se maravillaban de la ternura entre sus padres, de la forma en que todavía se miraban después de décadas de matrimonio. Una tarde a finales de verano, cuando Clara tenía 52 años y llevaban casados 29, ella y Cole se sentaron en el porche viendo el atardecer. Las montañas brillaban en tonos rosa y dorado con la luz que se desvanecía, y el aire era dulce con el aroma de las flores del jardín. ¿Recuerdas cuando me pediste matrimonio?, preguntó Clara, apoyándose en el hombro de Cole. Junto al arroyo, con los álamos volviéndose dorados. ¿Cómo podría olvidarlo? Estaba aterrorizado de que dijeras que no. Nunca iba a decir que no. Ya te amaba entonces, aunque aún no me lo había admitido a mí misma. Cole le besó la coronilla. Hemos tenido una buena vida, ¿no es así? La mejor vida, dijo Clara. Mejor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. ¿Alguna vez piensas en lo que podría haber pasado si Henderson no te hubiera devuelto? Si hubiera aceptado casarse contigo. Clara se estremeció dramáticamente. Habría sido miserable. Era un hombre terrible, sin imaginación y sin amabilidad. Habría pasado toda mi vida tratando de hacerme más pequeña, tratando de encajar en su estrecha idea de lo que una mujer debería ser. En cambio, me tuviste a mí, dijo Cole con una sonrisa. En cambio, te tuve a ti, asintió Clara. Un hombre que me vio exactamente como soy y me amó por ello. Un hombre que me dijo que era justo de su estatura y lo dijo como el mayor cumplido. Se sentaron en un cómodo silencio, observando cómo las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que oscurecía. Desde dentro de la casa llegaba el sonido de Charles moviéndose, preparando la cena. En unas pocas semanas, Catherine llegaría con su nuevo esposo, un compañero maestro que había conocido en Salt Lake City. Christopher debía visitarlos en octubre, trayendo noticias de sus estudios e historias de la vida en la ciudad. El rancho continuaría. Clara sabía que Christopher se haría cargo eventualmente, y sus hijos crecerían corriendo por los mismos campos que ella cuidaba, montando por los mismos senderos que Cole había recorrido.
El legado que habían construido juntos perduraría. Un testimonio del amor que había comenzado con una novia por correspondencia rechazada y un vaquero que vio belleza donde otros vieron defectos. Estoy agradecida, dijo Clara en voz baja, por todo, por cada momento que hemos tenido juntos. Yo también, dijo Cole, acercándola más. Eres lo mejor que me ha pasado, Clara Vance. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Mientras la última luz se desvanecía del cielo y las estrellas giraban sobre sus cabezas, Clara descansaba en los brazos de su esposo y se sentía completa, absolutamente contenta. Había viajado tan lejos desde aquel día miserable en la estación de tren, desde el dolor del rechazo y el terror de un futuro incierto. Había encontrado un hogar en el lugar más inesperado con el hombre más maravilloso y había construido una vida más allá de sus sueños más salvajes. El telegrama que una vez representó su mayor humillación se había convertido en el catalizador de su mayor alegría. Y Thomas Henderson, donde quiera que estuviera, le había dado sin querer el mayor regalo imaginable: la oportunidad de conocer a Cole Vance, un hombre que miró su alta figura y dijo con perfecta sinceridad y absoluta verdad: «Eres justo de mi estatura». Los años continuaron su marcha constante, trayendo consigo el ciclo natural de crecimiento y cambio. Christopher se graduó de la universidad y regresó al rancho con una esposa, una joven práctica llamada Sarah, que se adaptó a la vida del rancho con entusiasmo. Se mudaron a una nueva casa que Cole y Charles construyeron en la parte este de la propiedad, lo suficientemente cerca para ser parte de las operaciones diarias, pero lo suficientemente lejos para dar privacidad a la joven pareja. En un año, Sarah dio a luz a gemelos, convirtiendo a Clara y Cole en abuelos y llenando el rancho con el sonido de las risas de los niños una vez más. Catherine se estableció como una educadora respetada en Salt Lake City, llegando a ser directora de una escuela para niñas. Visitaba el rancho varias veces al año, siempre con los brazos llenos de libros y la cabeza llena de historias sobre sus estudiantes. Su esposo, Daniel, resultó ser un alma gentil que adoraba a su esposa de voluntad fuerte y encajaba perfectamente en la familia Vance durante las visitas. Charles nunca se casó, una elección que preocupó a Clara al principio, hasta que se dio cuenta de que su hijo menor estaba perfectamente contento con su vida. Tenía un don para entrenar caballos que atraía a compradores de todo el territorio, y encontraba una profunda satisfacción en su trabajo y en su estrecha relación con su familia. Construyó una pequeña casa cerca del granero principal y se declaró exactamente donde quería estar. Para cuando Clara cumplió 60 años, el rancho empleaba a una docena de hombres y cubría más de 5,000 acres. La operación ganadera se había expandido para incluir la cría de caballos, gracias a la experiencia de Charles, y la reputación de la familia por su calidad e integridad era conocida en todo Utah. La escuela de Clara en Alta también había crecido, convirtiéndose finalmente en parte del sistema de escuelas públicas territoriales, con Clara sirviendo en la Junta de Educación. Pero a pesar de su éxito y prosperidad, Clara y Cole nunca olvidaron dónde habían comenzado. Ayudaron a parejas jóvenes a establecerse en granjas cercanas, ofreciendo consejos y a veces ayuda financiera. Acogieron a una joven viuda con 3 hijos, dándole trabajo en la cocina del rancho y alojamiento hasta que pudiera recuperarse. Donaron a la iglesia, a la escuela y a cualquiera en la comunidad que necesitara ayuda. Ruth Daniels siguió siendo una querida amiga hasta su muerte a los 78 años, dejando el Hotel Silver Pine a su sobrino, pero pidiendo en su testamento que Clara recibiera su colección de libros de cocina y la porcelana de su madre. En el funeral, Clara habló de cómo Ruth había sido la primera persona en Alta en mostrarle amabilidad, cómo ese simple acto de decencia había marcado la diferencia en un momento desesperado. De Thomas Henderson, oían ocasionalmente, se había casado finalmente, aunque su esposa lo dejó después de 2 años, cansada de sus constantes críticas y estándares imposibles. Vendió su propiedad y se mudó a California, y Clara nunca lo volvió a ver. A veces se preguntaba si él alguna vez pensaba en la mujer alta que había rechazado, si alguna vez se arrepintió de su decisión, pero la mayoría de las veces no pensaba en él en absoluto.
Él era una nota al pie en su historia, un breve momento de dolor que había conducido a una vida de alegría. En su 40º aniversario de bodas, toda la familia se reunió en el rancho para una celebración que duró 3 días. Christopher y Sarah trajeron a sus 5 hijos, con edades comprendidas entre los 15 años y los 6 meses. Catherine y Daniel vinieron de Salt Lake City con regalos y buenos deseos. Charles organizó todo con su característica eficiencia silenciosa, asegurándose de que hubiera suficiente comida y camas para todos. La casa rebosaba de gente, ruido y risas. Los nietos corrían por las habitaciones, jugaban en el granero y le rogaban a su abuelo que les contara historias de los viejos tiempos. Clara cocinó las comidas favoritas de su familia con la ayuda de Sarah, y la mesa del comedor se extendió a su máxima longitud para acomodar a todos. Coley, ahora con 68 años, pero todavía fuerte y de mente aguda, presidía en el porche, rodeado de hijos y nietos que pendían de cada una de sus palabras. En la noche del aniversario, después de que los niños hubieran sido acostados y la casa finalmente se hubiera calmado, Clara y Cole salieron a caminar hasta el arroyo donde él le había propuesto matrimonio tantos años atrás. Los álamos estaban dorados de nuevo, como lo habían estado esa tarde de otoño, y el agua borboteaba sobre las mismas piedras lisas. 40 años, dijo Clara, maravillándose del paso del tiempo. Parece imposible, parece que fue ayer, y también como si fuera para siempre. Cole le pasó el brazo por la cintura, y Clara se apoyó en él, sus cuerpos encajando con la facilidad de la larga práctica. Ambos eran mayores ahora, canosos y curtidos por los años, pero la conexión fundamental entre ellos no había cambiado. Si pudiera volver atrás y hacerlo todo de nuevo, no cambiaría ni una sola cosa, dijo Cole. Cada momento contigo ha sido un regalo, Clara. Incluso los tiempos difíciles, las pérdidas y las luchas, todo valió la pena porque los enfrentamos juntos. Clara pensó en esos tiempos difíciles. El invierno en que perdieron un tercio del rebaño por una enfermedad. El año de sequía en que el arroyo se secó y tuvieron que acarrear agua desde el pueblo. La noche aterradora en que Charles se cayó de un caballo y temieron que se hubiera roto la espalda, aunque resultó ser solo costillas muy magulladas. La tristeza de ver morir a amigos y seres queridos, de marcar el paso del tiempo con funerales y despedidas. Pero incluso esos momentos difíciles habían sido soportables porque se tenían el uno al otro. En la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, habían sido socios en el sentido más verdadero de la palabra. ¿Crees que hicimos lo correcto por ellos?, preguntó Clara, señalando hacia la casa donde dormía su familia. Los niños, quiero decir. ¿Crees que les dimos lo que necesitaban? Creo que hicimos más que lo correcto por ellos, dijo Cole con firmeza. Les mostramos cómo es el amor. El amor real, no el de los cuentos, sino el que se presenta cada día, hace el trabajo y nunca se rinde. Les enseñamos a ser amables, honestos y trabajadores. Les dimos raíces y alas. ¿Qué más podrían hacer unos padres? Clara asintió, sabiendo que tenía razón. Sus hijos se habían convertido en buenas personas, criando buenas familias propias, y ese era quizás su mayor logro. Te amo, dijo, volviéndose para mirar a su esposo. Te he amado durante 40 años, y te amaré por el tiempo que nos quede. Y yo te amo a ti, dijo Cole, tomando su rostro entre sus manos, como lo había hecho la primera noche que se besaron. Mi alta, hermosa y brillante esposa. La mejor decisión que tomé fue preguntarle a Ruth por esa mujer triste, sentada sola en el comedor. El mejor momento de mi vida fue cuando dijiste que sí a casarte conmigo. Se besaron a la luz de la luna junto al arroyo. Dos personas que habían construido una vida juntos a partir del rechazo, la soledad y el simple acto de verse de verdad. Las montañas se alzaban a su alrededor. Ay, mamá, antiguas y eternas, y el rancho se extendía en la oscuridad, un testimonio de todo lo que habían creado juntos. Los años continuaron su marcha. Clara cumplió 70, luego 75. Cole llegó a los 80, todavía con la mente aguda, aunque su cuerpo lo traicionaba cada vez más. Se movían más lentamente ahora, pasando sus días en tranquila compañía.
Clara todavía cocinaba, aunque Sarah se había hecho cargo de la mayoría de las comidas diarias para los peones. Cole todavía caminaba por la propiedad cada mañana, aunque usaba un bastón, y Christopher o Charles generalmente lo acompañaban. Sus nietos ya eran adultos, comenzando sus propias familias. El mayor, el homónimo de Cole, el joven Cole, había aceptado un puesto en el gobierno territorial. Otros dos trabajaban en el rancho con sus padres. Una nieta se había convertido en enfermera, otra en maestra como su tía Catherine. El árbol genealógico se había extendido ampliamente, echando raíces profundas en el suelo de Utah. En una cálida mañana de primavera, cuando Clara tenía 76 años y Cole 81, se sentaron juntos en el porche, como lo habían hecho miles de veces antes. Las montañas estaban verdes con nuevos brotes, y el aire olía a flores y tierra fresca. Clara leía en voz alta una novela mientras Cole dormitaba en su silla, con la mano apoyada en la rodilla de ella. Hizo una pausa en su lectura y miró a su esposo, las líneas que el tiempo había tallado en su rostro, el cabello blanco, la piel curtida y las manos fuertes que habían construido todo a su alrededor. Seguía siendo el hombre más guapo que había visto, y su corazón todavía se aceleraba cuando él le sonreía. Coley dijo en voz baja. Él abrió los ojos y la miró con esos ojos grises que habían captado su atención por primera vez tantos años atrás. Sí, mi amor. Gracias, dijo Clara. Por todo, por verme cuando nadie más lo hizo, por amarme exactamente como soy, por darme esta vida, esta familia, este hogar. Cole extendió la mano y tomó la de ella, su agarre todavía fuerte a pesar de su edad. Clara, mi querida niña, lo tienes exactamente al revés. Gracias por arriesgarte con un vaquero solitario que no tenía más que un rancho a medio construir y un sueño. Gracias por hacer de ese sueño una realidad. Gracias por ser mi compañera, mi amor, mi todo. Hicimos un buen equipo, dijo Clara, con la voz embargada por la emoción. El mejor equipo, asintió Cole. Eras justo de mi estatura, Clara Vance. En todos los sentidos que importaban, eras exactamente, perfectamente adecuada. Se sentaron juntos bajo el cálido sol de primavera, mano a mano, rodeados de todo lo que habían construido juntos. A lo lejos, podían oír a Charles trabajando con los caballos, el sonido rítmico de los cascos y su voz baja y paciente. Desde dentro de la casa llegaba el ruido de los platos mientras Sarah preparaba el almuerzo. La risa de un nieto resonó desde algún lugar cerca del granero. Este era su legado, pensó Clara. No solo el rancho, la tierra y el éxito material, sino la familia que habían creado, el amor que habían compartido, el ejemplo que habían dado. Habían tomado el rechazo y la soledad y los habían transformado en alegría y pertenencia. Habían construido algo que perduraría mucho después de que se hubieran ido. Cole murió pacíficamente mientras dormía 2 años después, en el dormitorio que había compartido con Clara durante más de 5 décadas. Tenía 83 años y Clara estaba a su lado cuando se fue, sosteniendo su mano y diciéndole cuánto lo amaba. Al funeral asistieron cientos de personas, familiares, amigos, socios comerciales y personas cuyas vidas habían sido tocadas por el amable y honesto ranchero que había construido un imperio a través del trabajo duro y la integridad. Clara lloró profundamente, como es natural después de perder a un compañero de 53 años. Pero también se sintió agradecida por cada momento que habían compartido, cada risa, beso y noche tranquila juntos. Holly le había dado un regalo invaluable, el saber que era amada completa e incondicionalmente, exactamente como era. Vivió otros 4 años, manteniéndose lúcida y activa hasta el final. Continuó enseñando, continuó trabajando en el jardín, continuó siendo el corazón de la familia que se reunía a su alrededor. Contaba historias a sus bisnietos sobre su bisabuelo, sobre el hombre que había visto a una novia por correspondencia rechazada y le había ofrecido no solo un trabajo, sino un futuro. Cuando Clara murió a los 82 años, fue enterrada junto a Cole bajo los álamos cerca del arroyo donde él le había propuesto matrimonio. Toda la familia se reunió de nuevo, 3 generaciones fuertes, para despedirse de la mujer que había sido el cimiento de todo lo que habían construido.
Christopher, ahora con 60 y tantos años, se paró junto a la tumba de su madre y habló de su fuerza y amabilidad, de cómo había llegado a Utah sin nada y había construido un legado que perduraría por generaciones. Catherine habló del amor de su madre por el aprendizaje y su dedicación a la educación, de cómo había abierto puertas a innumerables niños a través de su enseñanza. Charles, callado como siempre, simplemente dijo que su madre había sido la mejor persona que había conocido y que la extrañaría todos los días por el resto de su vida. El rancho continuó, pasando de generación en generación como Clara y Cole habían querido. La casa principal se conservó como había sido durante su vida, un testimonio de la historia de amor que había comenzado con un telegrama y la simple observación de un vaquero. Eres justo de mi estatura. Los visitantes del rancho, familiares, amigos y finalmente, historiadores interesados en los primeros asentamientos de Utah, siempre querían escuchar la historia. Querían saber sobre la novia por correspondencia que fue devuelta por ser demasiado alta y el ranchero que la vio como perfecta. Querían escuchar cómo dos personas se encontraron en la vasta naturaleza del oeste y construyeron un amor que duró toda la vida. Y la familia siempre contaba la historia, pasándola de padres a hijos, de abuelos a nietos. La contaban porque era su historia, sí, pero también porque era un recordatorio de algo importante, que el amor consiste en ver a las personas como realmente son y valorarlas exactamente por eso, que a veces el rechazo conduce a algo mucho mejor de lo que la aceptación podría haber sido, que la altura o cualquier otra cualidad superficial importa mucho menos que el carácter, la amabilidad y la voluntad de construir una vida juntos. El Rancho Vance se mantuvo durante más de un siglo, convirtiéndose finalmente en un hito histórico. Los edificios se mantuvieron, la tierra se preservó y la historia se inmortalizó. Los turistas caminaban por los mismos senderos que Clara y Cole habían recorrido. Se paraban en el porche donde se habían sentado juntos a través de décadas de atardeceres, visitaban las sencillas tumbas bajo los álamos. Pero más que el rancho físico, lo que perduró fue la lección de su amor. En una época y un lugar donde las mujeres eran juzgadas por rígidos estándares de apariencia y comportamiento, Cole Vance había mirado a Clara Calloway y no había visto sus defectos, sino su valía. Había visto a una compañera, una igual, una mujer que era exactamente adecuada para él en todos los sentidos que importaban, y Clara, rechazada, humillada y segura de que su vida había terminado, había encontrado el coraje para empezar de nuevo. Se había arriesgado con un extraño, con un rancho a medio construir y una sonrisa amable, y esa oportunidad se había transformado en la mayor historia de amor de su vida. Sus descendientes llevaron esa historia adelante, generación tras generación, un recordatorio de que el verdadero amor ve más allá de los estándares arbitrarios de la sociedad, hasta el corazón que hay debajo, que a veces las cosas que consideramos defectos son exactamente lo que nos hace perfectos para la persona adecuada, que la altura, ya sea literal o metafórica, no es algo de lo que avergonzarse, sino algo que celebrar. El telegrama que lo inició todo, cuidadosamente conservado en una vitrina en la casa del rancho, siguió siendo una conexión tangible con ese momento crucial. Los visitantes leían las frías y despectivas palabras, demasiado alta, no adecuada, se proporciona pasaje de vuelta, y se maravillaban de lo cerca que estuvo Clara de perder su destino. Cómo el rechazo de un hombre había allanado el camino para la aceptación de otro. Cómo una simple declaración, eres justo de mi estatura, lo había cambiado todo. Al final, la historia de Clara y Cole Vance fue más que una simple historia de amor. Fue un testimonio de resiliencia, del coraje que se necesita para empezar de nuevo, del poder transformador de ser verdaderamente visto y valorado. Fue la prueba de que a veces los peores momentos de nuestras vidas conducen a los mejores, que el rechazo puede ser una redirección, y que el amor real, nos ve no como parecemos, sino como realmente somos. Y en un pequeño pueblo de Utah, bajo montañas que habían sido testigos de toda su vida, Clara y Cole descansaban juntos bajo los álamos,
su historia de amor completa y su legado seguro. Se habían arriesgado el uno por el otro en esa polvorienta cocina del rancho tantos años atrás, y esa oportunidad había florecido en algo raro, precioso y eterno, justo de su estatura, perfecta, perfectamente emparejados en todos los sentidos que importaban. Esa fue la verdad de su amor, y perduró mucho después de que se hubieran ido. Un faro de esperanza para cualquiera que alguna vez se hubiera sentido demasiado, demasiado diferente, demasiado equivocado. Clara y Cole Vance habían demostrado que en algún lugar de este vasto mundo hay alguien que te mirará y no verá tus defectos, sino tu perfección. Que te amará no a pesar de quién eres, sino por ello. Y ese, al final, fue el mayor legado de todos.